Mi nombre es Manuel Francisco Duarte Manzano y yo trabajé aquí como pinche en el laboratorio o auxiliar de laboratorio. Entré a trabajar aquí porque en ese tiempo pues, había terminado yo mi carrera de magisterio y como no había hecho oposiciones ni tenía nada, pues en vez de estar en plan holganza, pues y además coincidió de que tenía amistad con Eduardo, el químico que había aquí en la fábrica, pues nos reuníamos por ahí, éramos jóvenes y moceábamos por Madrid. Pues él me dijo, pues mire, ¿por qué no te apuntas? Yo le dije que tenía mi título de ayudante de laboratorio, pero bueno, lo que vine a hacer aquí al final, pues no fue de ayudante, sino fue del otro. Y aproveché pues esa campaña, pues para, como los estudiantes siempre estamos un poco tiesos en cuestiones pecuniarias, pues me vino muy bien, porque así pues tenía mi dinerillo para mi gasto. Los que estaban conmigo de compañeros en el laboratorio, que había otros pinches, los distintos turnos, el que estaba de ayudante del laboratorio, que es el que preparaba las muestras, y además incluso los químicos que había aquí eran gente muy llana y mantenía, hombre, guardando las distancias, pues manteníamos una relación bastante interesante. El que venía un poquillo serio de vez en cuando y aparecía porque le gustaba hacer pruebas aquí en el laboratorio con el mecánico, primer mecánico, era el don Lucas, que venía con el primer mecánico a hacer algunas pruebas con las cañas y cosas. Y siempre pues era el señor director, él estaba en lo suyo, pero con los demás, estupendamente. Fue una experiencia para mí bastante interesante, que ya digo, yo recuerdo todavía, después de haber pasado ya muchos años, la recuerdo con mucho cariño. Pues mi trabajo era, cuando llegábamos aquí por los distintos turnos, pues si era las 2 de la tarde, pues estábamos ahí, había un cambio, y entonces venía el listero, que era el Vallecillo, con su lista y iba preguntando los nombres y nos va pasando. Entonces, a partir de ahí, como ya el otro turno había terminado de las pruebas y ya estaban preparadas, ya la había visto el químico, pues entonces ya empezábamos nuestro turno con los tojarrillos, pues a recorrer la fábrica y a traer otra vez nuevas pruebas para que el ayudante las fuera preparando y luego el polarímetro, el químico, pues la fuera viendo. Y así era el turno, las 8 horas. Había momentos en que había las fábricas, había más movimiento, entonces había que ir en busca de más pruebas y cosas por el estilo. Pero cuando había tormentas y eso, pues entonces la fábrica pues molía las cañas que había ahí en la plaza y ponía, como hoy diríamos, en stand-by hasta que venía otra vez cañas nuevas. Y así, pues dábamos vueltas por toda la fábrica y digo, a todos los sitios donde estaban los jugos, incluso salíamos a la calle, allí a donde salía un agua marrón caliente, que la gente, los niños de aquí, del Apero y niños de Madrid, pues aprovechaban para bañarse en ella. El laboratorio estaba constituido, pues el jefe era el químico, el que estaba allí en su despacho, esperando que el ayudante de laboratorio pues fuera preparando por las distintas muestras que nosotros le íbamos trayendo de la fábrica. Así era. Nosotros íbamos, recorríamos la fábrica, recogíamos las muestras, las traíamos al ayudante del laboratorio, él las iba preparando y cuando ya estaban listas, pues preparaba el tubo del polarímetro y ya pues avisaba al químico para que fuera a entrar dentro del cuartillo donde estaba el aparato y ya pues iban anotando pues la riqueza en azúcares que tenía cada muestra. Y así era lo que había del laboratorio.
Cuando había un lapso de tiempo entre muestra y muestra, pues nos dábamos una vuelta por ahí. Y además, como coincidía en la época en que había nísporas, había por ahí muchos nísporos, pues de camino pues hacíamos una racia por ahí. Y algunas de las veces que bajamos nosotros hacia abajo, pues fuimos a parar a las ventanas del apero que daban a la parte esta de aquí arriba, con las telas metálicas. Y ya digo, mi impresión fue muy desagradable, pues vamos, demasiado fuerte el ver allí a una persona que por lo visto, te digo, de estos monderos, de estos que venían de la Quinta Puñeta, de las Pujarras o de la parte de los pueblos de Lentejí o Teiba o de donde fuera, que venían aquí a ganarse un dinero y dejaban parte de su vida ahí en La Vega o aquí en la fábrica, trabajando. Y estaba el pobre hombre, ya que me imagino que habría echado por lo menos 2 turnos, y estaba allí con los brazos en cruz encima de la broza, porque es que no dormían ni en colchones, era broza, que la broza es la hoja de las cañas secas, pues ahí tumbado con los, estaba, vamos, dormido, pero bien profundamente. Mi paso cuando yo venía, porque mi cortijo estaba un poquito más allá, pues mi paso por ahí, pues el ver a toda esta gente, a los niños sobre todo, antes de que los escolarizaran, porque eso tuvieron su época, pues los veía ahí como si fueran unos indios sin homólogo, como podía decir, moro sin rey, como decía mi madre, que salían por la mañana y se desbordaban por todos los sitios de ahí por aquí. Y yo de niño, pequeñico, pues a mí me daba cierto reparo pasar por ahí cuando estaban ellos, porque es que se metían con todo el mundo. Y entonces yo me asomaba ahí a la esquina y si veía que no había nadie, ¡pum!, pillaba carrerilla y pasaba corriendo. Luego, pues, lo desagradable que era muchas veces el olor que salía de allí, porque ya digo, toda la parte de abajo que eran cuadras, y cuadras, y yo creo que también los cuartos de baño de las personas que vivían arriba, porque aquí en la parte de arriba pues era para dormir y se acabó. No, yo no creo que tuvieran ni una pila para poder lavarse. Y si algunos se traían las jofainas aquellas con el espejo, igual se las traían cuando venían de su pueblo. O sea, que venían cargando con todos los enseres para poder pasar aquí. Bueno, los enseres mínimo, porque tampoco podían traerse la casa entera, lógicamente. Y de verdad, la convivencia esa con la parte de abajo, con las cuadras, los animales haciendo sus necesidades cuando tenían que hacerlas, ellos arriba, que no tenían otro sitio y tenían que bajar abajo. Y el agua corriente, que solamente había unos cuantos grifos en la parte de abajo de las cuadras, pues era una cosa de luego miserable. Y que daba verdadera pena. Yo después he tenido conciencia de eso, es cuando me acuerdo de las circunstancias y me da, y voy a ver el sufrimiento de esta gente, el venir aquí a ganarse unos jornales para poder vivir el resto del año allí en su tierra, y lo que están pasando. Lo que pensaban, porque es que de verdad era una situación terrible. Lo que pasa es que ahora lo ves a la distancia y alguna gente, esto tampoco eran 2 meses, 2 meses y medio, pero bueno, 2 meses y medio es mucho tiempo cuando día a día, en un día a día, y los metían en los sitios más, hasta después ya mejoraron, pero al principio, cuando yo me iba para el cortijo, veía el portón ese abierto y veías todo aquello allí, la cantidad de broza metida dentro de las cuadras para que los animales, y luego donde estaban las maderas aquellas, los troncos, donde cortaban los cabos
con el hacha para darle de comer a los animales. Y esto revuelto, fue un revoltijo de esas, de verdad, deprimente. Para mí, yo tengo un recuerdo en ese sentido deprimente. Y me da mucha pena todas esas personas, la verdad, me daba mucha pena que tuvieran que venir de allí arriba, que venían, al principio venían andando, desde la Alpujarra, con los mulos y con eso, andando. Que eso sí que también hay que echarle guinda al pavo. Después ya, cuando la cosa mejoró, pues los traían en camiones. Y ya al final ya pues venían más en camiones y las cosas. Pero aquí la fábrica lo único que le daba era eso. Ahí tenéis, apañaros como podáis. Pues los venís por toda la carretera esta por la avenida Salobreña, en aquella época pues no había nada, era la carretera que iba para Málaga y para Almería. Y entonces no había viviendas ni había nada. Y entonces pues veía venir a los acarretos allí, los pobres burros, yo me imagino que diciendo, bueno, esto es lo que hay. Y los niños, pues mientras estaban, yo no, porque yo nunca me he atrevido a eso, estaban al acecho de esos acarretos o de los camiones con los cargados, a la galumba aquella llenas de caña. Entonces cuando subían la cuesta esta de aquí, de la calle, la Marquesa de Esquilache, pues claro, los camiones aquellos como eran tan cargados y no tenían la fuerza suficiente, pues venían los pobres camiones aquellos que parecía que le hacía falta que le dieran un empujón. Bueno, pues ese momento se aprovechaba por toda la chiquillería para coger y empezar a tirar, a sacar caña para chupársela. Y entonces entraba en función el famoso Carcamú, que era el que vigilaba. Eran personas que estaban de guarda durante el tiempo que no había monda, pero que después, cuando había la monda, antes hacían otra cosa y ahora en la monda pues se dedicaban a que no cogieran caña, porque no querían que se perdiera ni un ápice de caña para que viniera el máximo de producto. Y entonces los niños, aquello era terrible. Vamos, habían algunos que eran unos maestros de la manera de coger las cañas, vamos, eran unos artistas. Se subían en lo alto de los camiones y empezaban a soltar cañas y con una agilidad y una destreza para subirse allí a lo alto del camión. Vamos, es que de verdad había que era para verlo. Había una repercusión muy grande de la gente que venía, porque no solamente era el apero que había aquí, había por Motriles, había muchos sitios donde iban la gente que vivía, la gente que venía a trabajar. Y entonces se notaba las tiendecillas próximas, pues donde iban a comprar, ya tenían confianza ya de muchos años, pues ya se conocían y le iban apuntando. Iban retirando cosas para comer y se le iban apuntando que ellos cuando iban, a medida que iban cobrando, se le iban pagando. Sobre todo en el cine. Yo me acuerdo que iba al Calderón, allí a Gallinero, porque la gente, los estudiantes, pues ya digo, como estamos siempre en la cuarta pregunta, pues no podíamos gastarnos más dinero. Y no íbamos a Gallinero, que nos costaba, no me acuerdo si eran 2 reales o una peseta, muy barato. Y nos subíamos allí y allí compartíamos todo el gallinero, el paraíso, como se llama ahora, lo compartíamos con toda la gente de la monda, que alguna gente de la monda ni se lavaba y se iba directamente a coger las cañas. En la campaña, como le llamaban, que era la campaña del azúcar, eso sí significaba, pues, no solamente para mí, que yo trabajé solamente un año, pero había gente, de los temporeros, que los que venían a trabajar en esa temporada, pues les significaba pues un dinero. Y aquí en Motril venía muy bien, porque en la caña de azúcar, aparte de cortarla, pues había que vivir con otras cuestiones. Y claro, pues los que en la campaña pues venían y trabajaban
en la fábrica y ya sacaba, como pasaba con los temporeros que venían de la sierra o de por ahí, pues eso ya se sacaban sus dineros, ciertos dineros para vivir, no digo yo, toda la parte del resto del año. Algunos pues vivían pues una parte del año y el resto pues hacían labores de mantenimiento de la caña de azúcar en La Vega. Y como es lógico, la caña de azúcar pues tenía una repercusión grande en la economía de Motril. Parte de la economía de mi casa se refería, estaba basada en la venta de la caña de azúcar, porque todos teníamos una haza de caña y la vendíamos, como es lógico, y ese dinero pues nos venía a nosotros muy bien, porque el sueldo de mi padre como maestro era muy exiguo y no nos permitía mucha floritura. El dinero de las cañas pues venía muy bien y yo digo que a nosotros nos venía bien y a los que tenía cañas o trabajaba en el mantenimiento de las cañas, eso suponía era una parte de la economía importante de aquí de Motril. Cuando salía por la puerta del laboratorio para coger las muestras y yo me ponía aquí, en esta baranda, y veía la fábrica en plena ebullición, porque es que era ebullición, era una ebullición, porque es que la fogata hacía ebullir el agua, que es la que hacía que se moviera, el vapor de ese, el que hacía que se moviera la fábrica entera. Por todas las tuberías iba y todas las bombas y todos los molinos, vaya, aquello. Y ve uno salir ese vapor. El contramaestre, el que es mirando por la baranda, mirando cómo era, el que estaba por debajo para que no se saliera el bagazo y poder aprovecharlo. Y yo salía de aquí y me consideraba una persona importante, de verdad que sí. Aunque ya ves tú, era el último mono de la fábrica, era un pinche bugay corriente que estaba ahí, que era el que iba a coger las muestras. Pues yo me ponía aquí en lo alto y miraba hacia allá y veía todo esto tan y dije, ¡ay, qué privilegio! Era como casi como el almirante que va en su barco, en su crucero, mirando y dice, ahora aquí el mar es mío, porque digo, la fábrica es mía. Y entonces bajaba y subía las escaleras estas y iba hablando con uno, porque ya cuando llevaba varios días ya conocía. Y además había muchos aquí que me conocían a mí por parte de mi padre, todavía todo el mundo sabía, este es Ayudarte, este es el hijo de don Antonio Ayudarte. Y entonces pues, yo bajaba por ahí y todo el mundo me conocía, me saludaba y demás. Y yo me sentía aquí muy importante, de verdad. Y me gustaba, pues, por eso se me ha quedado grabado, después de tanto tiempo, pues recuerdo pues, todas las cosas como si fuera ayer, el último día que yo hubiera estado aquí en la fábrica. Que me acuerdo que el último día de la fábrica, pues sacaba unas banderas y tocaba la sirena, y ya dando, como ya diciendo, aquí ya se acabó el asunto, ya se acabó y ya había que ir esperando a que los últimos jugos, las últimas mieles, las últimas cosas que salían, ya analizarlas, y una vez que ya de eso ya se acabó. Y ya empezaba el asunto de la limpieza. Pero yo me consideraba la fábrica como si fuera mía. Es que, de verdad, después de tantos años y de tanto pasar por al lado de ella, era una cosa mía, al fin y al cabo. Y esa es lo que le tengo yo, pues, un recuerdo bastante fuerte con respecto a la fábrica esta.